A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Abramos nuestra Biblia en Efesios, en el capítulo 4, y vamos a leer del verso 1 hacia el verso 4. Amén. Dice así: Efesios capítulo 4, versículos 1 hacia el 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Nos vamos a detener ahí. Gloria a Dios. Lo que estamos leyendo es la carta a los Efesios. Se llama Efesios porque eran los ciudadanos de una ciudad llamada Éfeso, como decir los guatemaltecos de Guatemala, ¿verdad? Los mexicanos de la Ciudad de México. Así es que estos eran los Efesios y eran personas que ya habían creído en Cristo. Por lo regular, varias de estas cartas eran cartas de exhortación o cartas de enseñanza. A veces había cosas que no se estaban haciendo y se les tenía que enseñar a hacer aquello. A veces eran cosas que estaban haciendo y no las tenían que hacer y se les exhortaba a través de esas cartas. Mire lo que dice aquí. Le voy a leer la primera parte y es el versículo 1. Nada más el versículo 1. Y les voy a leer de donde dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mire qué precioso. Esto es para los que ya hemos creído en Cristo. Ya van como 10 veces que me meto en esta escritura y no he podido salir a ver si hoy sí aventajamos. Porque ahí, en lo que acabamos de leer, que son unas cuantas palabras, hay algo maravilloso. Hay algo que tiene que ser revelado a la iglesia. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, siempre entendamos esto. No era el apóstol Pablo por sí mismo el que estaba diciendo estas palabras. Era el Espíritu Santo el que estaba tomando la vida del apóstol Pablo. Era el Espíritu Santo el que estaba haciendo hablar al apóstol Pablo. Y si usted nota cuando dice os ruego, ahí hay una frase maravillosa, tierna, como que el mismo Dios nos está hablando. Y dice os ruego, como un padre con mucho amor que nos habla. Y dice os ruego que ¿qué? Léanmela. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Grábese esto. Las veces que no he podido pasar de esta escritura, de ahí de los primeros versículos, es por la palabra vocación. La palabra vocación es muy grande, es muy profunda, tiene un tremendo significado, porque habla, en el caso nuestro, en las cosas de Dios, de un llamamiento que viene desde el mismo Dios.
y que viene a lo profundo de nuestro ser. Además, grábese esto, ahí habla que nos portemos como debe ser, que se deba comportar una persona que tiene vocación divina. Ojalá que me entiendan. Por eso nosotros debemos de entender lo que es la diferencia de estar perteneciendo a una religión o a una organización religiosa terrenal y lo que es ser creyentes en Cristo Jesús. ¿Me explico, hermanos? ¿Me explico, hermanos? Quiero un amén con todo su corazón. Aunque toda la semana no pueda usted hablar porque quedó ronco, no importa. Yo vengo acá, las veces que vengo a dejar todo aquí. Ustedes merecen todo acá. Tengo que venir a dejar todo, aunque no vengan toda la semana. ¿Qué importa? Pero el día que vengo a dejar todo. Y yo quiero que ustedes vengan a dejar todo. Amén, hermanos. Y vale la pena, porque ahí dice el Espíritu Santo. Haga de cuenta que Dios le está hablando a usted y a mí. Les ruego, les encargo, fíjese, pongan atención, dense cuenta como que el Espíritu Santo nos está buscando revelar lo que es esto. Les ruego, dice Pablo, usando ya sus palabras, porque no se puede expresar el sentimiento del Espíritu. Les ruego que andéis, que se muevan. Os ruego que andéis, que profese. Os ruego que andéis, que muestre. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No dice os ruego que anden, que se muevan conforme lo que enseña tal organización. Una vez más le digo, aprendamos a que no dependemos de una organización religiosa. Usted no depende de la iglesia del cuerpo de Cristo, por así decirlo. Usted no depende de la iglesia en el taller de Jesús el carpintero. Mucho menos depende de Rafael Rodríguez o de ninguno de los que aquí ministramos. Usted depende de la gracia de Dios. Usted depende del Dios de los cielos que lo rescató por medio de la fe en el sacrificio y la resurrección de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Grábese esto y haga de cuenta que Dios le está hablando. Haga de cuenta que Dios está dirigiendo a usted individualmente. Olvídese de todo y grábese esto, como que Dios está hablando directamente a usted y le está diciendo: mira, quiero que sepas, quiero que entiendas, quiero que tengas esta revelación, que tú desde el momento que creíste en Cristo debes de estarte moviendo de una manera digna, de acuerdo al llamamiento que tienes. No, pues yo me voy a mover conforme Rafael Rodríguez me ha enseñado. Y haga de cuenta que el Señor hace así como que me pega con el dedo, como cuando uno tira una mosca ahí, y dice: hágase a un lado Rafael Rodríguez. No te muevas como Rafael Rodríguez te enseña. Aquí es Dios el que está hablando. Y aquí es Dios el que nos está diciendo: yo les aconsejo, yo espero, yo deseo que se muevan, que actúen, que accionen conforme la vocación del llamamiento que se les hizo. ¿Qué quiere decir eso? Que un día a mí me hablaron de Dios y yo no quise saber de Dios. Otro día me hablaron de
de Dios. Y sentí algo acá adentro, como que era necesario acudir a oír de Dios. Un día fue un sentimiento, otro día fue otro sentimiento. Porque un día me hablaron y no había ese sentir para ir. Había vergüenza que me vieran entrar a una iglesia de los aleluyas. Había vergüenza que me vieran leer la Biblia. Por causa de lo que me inculcaron a mí, yo no podía recibir a esa gente. Eso es cuando no hay una vocación de parte de Dios. Ojalá que me entiendas, hermano. Ojalá que me entiendas, hermana. Que aprendamos, que descubramos, que tengamos la revelación de que no estamos aquí porque nosotros sentimos venir acá. Que no estamos aquí porque alguien nos trajo. No. ¿A poco alguien nos trajo, pero accedimos a venir? Veníamos conscientes que veníamos con los aleluyas, pero eso no para ahí. Era el sentir que venía de Dios, era el llamamiento que venía de Dios, porque vocación también quiere decir llamamiento. ¿Me entiendes, hermano? Yo les digo siempre, hermanos, valoremos esto. Alguien puede decir, ay, si no estuviera en la iglesia, hoy podría haber hecho esto, o podría haber ido a hacer esto otro, o podría haber ganado esto, había ganado aquello. Cállese la boca, olvídese. Usted está ofendiendo a Dios. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Porque usted debe tener la revelación que hoy está en la iglesia. Porque primeramente de parte de Dios hubo el sentir de escogerlo, de apartarlo, de llegar a usted y no llegar a miles y miles que no tienen este privilegio. El sentir viene de parte de Dios. Escúcheme usted orar. Cuando a mí me dicen, hermano Rodríguez, le pido oración por mis familiares, en mi oración le digo yo a Dios, Dios mío, inclina a estas personas a ti, Dios mío, que se sientan inclinadas a ti, como cuando viene un viento fuerte y ese viento fuerte hace que el árbol se doble y hasta levanta las raíces acá y se inclina hacia donde el viento quiere. ¿Me entiendes, hermano? De manera que cuando dice caminen, muévanse de acuerdo a la vocación con que fueron llamados, quiere decir, ustedes no están aquí por casualidad. Ustedes están aquí porque un día, en un cierto momento, de parte de Dios se manifestó el sentir allá en lo más profundo de tu ser para que te inclinaras por las cosas de Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Es muy probable que si a mí me hubieran dicho por el año 75 que alguien me hubiera detenido y me hubiera dicho, tú vas a terminar tu vida de predicador, aleluya, es muy probable que yo le hubiera escupido la cara, porque así vivía. Pero 2 años después estaba sintiendo la inclinación a seguir este camino. Y no era que yo busqué, yo no busqué, usted no buscó. Nadie puede decir, yo quise ser bueno, por eso busqué. No, hermano, la mayoría de nosotros rechazamos, la mayoría de nosotros nos escondíamos, la mayoría de nosotros no dejábamos llegar al predicador, la mayoría de nosotros no queríamos nada. Por eso aquí cuando uno dice, me acuerdo que en aquella ocasión rechacé yo la palabra de Dios, eso debería hacernos llorar ahí hincados en el altar. Pero ¿por qué, hermano Rodríguez? Porque Dios nos estaba ofreciendo el sacrificio de Cristo Jesús y lo estábamos rechazando, y podíamos habernos quedado para ir a la condenación eterna, pero nos volvió a insistir el Señor. Hay quienes recibieron la insistencia del Señor por 2 o 3 veces. ¿Me entiendes, hermano? Grábate esto: estás aquí no porque quieres,
Hermano, que yo me estaba separando en mi matrimonio, por eso estoy aquí. Eso es lo que tú piensas. Estás acá porque Dios influenció en ti desde lo más profundo y te interesó en las cosas de Él. Y por eso estamos aquí. Y si nosotros aprendemos y nosotros tenemos la revelación de por qué estamos aquí en este día, déjeme decirle, cosas grandes van a estar sucediendo, porque por eso no suceden milagros y maravillas y prodigios, porque nosotros estamos confundidos, porque no sabemos por qué estamos aquí. Hoy, hermano, la palabra del Señor nos dice: anden, muévanse, actívense, aplaudan, porque ustedes han sido inclinados de parte de Dios, tienen una vocación, un llamamiento, sintieron el deseo de hacer algo, y han pasado los días y han pasado los meses y nadie les ha podido quitar el deseo de lo que ustedes están queriendo hacer. A mí me han dicho: hermano Rodríguez, ¿cómo ha hecho tantas cosas? Y yo todavía pregunto y les digo: ¿cuáles? ¿Cómo cuáles? Sí, ¿cuáles? Porque para mí parece que creí anoche y hoy es mi segundo día. Porque es mi forma de vida. Simplemente sentí la inclinación del Señor y así me dejé llevar suavecito. Y creo que no estoy aquí por casualidad. He batallado muchas cosas, he vivido muchas experiencias, a veces malas por causa de servir al Señor, pero aquí estoy todavía, no porque yo quiero seguir aquí, estoy aquí porque el Señor me inclinó a este camino, porque siento el deseo de seguir, pero no soy yo, es el Señor el que lo está haciendo a través de mí. Y cuando nosotros nos estamos inclinando por lo que el Señor está haciendo, nosotros gozamos de las cosas de Dios. Dale un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya, gloria a Dios. Una vez más, grábese esto. Efesios capítulo 4 versículo 1 dice así: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Les voy a leer lo que dice enseguida, ponga mucha atención. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué dice ahí enseguida? Con toda humildad y mansedumbre. Deténgase ahí. Aquí nosotros debemos entender que no es solamente el que sentimos inclinarnos por las cosas de Dios, el que sentimos el llamado de parte de Dios y a servir a Dios. Porque una cosa es lo que nosotros hacemos para con Dios, una cosa es lo que nosotros hacemos como labor, como compromiso, como responsabilidad para Dios. Que de pronto decimos: bueno, yo debo leer la palabra de Dios, me gozo a leer la palabra de Dios. Bueno, yo como cristiano debo orar, me siento bien orando a Dios. Bueno, yo voy a ir a la iglesia lo más que pueda porque me alimento espiritualmente. Ahí estamos viendo lo que nosotros estamos de cierta manera tomando una responsabilidad en lo que es el camino que ahora tenemos. Esto que usted debe de estar viviendo después de sentir la inclinación a Dios, fíjese bien, el Señor nos habló primero: anden, muévanse conforme a la vocación como fueron llamados. Anden de manera que se vea que son dignos de la vocación con que fueron llamados. O sea, no solamente es sentir el llamamiento del Señor, no solamente es que venga el viento del Espíritu y nos incline por el camino de Dios, pero al andar dice: anden en humildad.
en humildad. Como diciendo, si realmente tienen vocación divina, deben de ser humildes. No deben vanagloriarse. Una persona humilde es una persona accesible, fácil de convivir con esa persona. Es una persona que antes de altivarse se rebaja para poder servir a los demás en lo que pueda. Entonces grábese esto. Dice, anden de una manera que se muestre que son dignos de la vocación con que fueron llamados. Anden de manera que puedan darle honra a Dios, que es el que los inclinó hacia acá. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Me está entendiendo, hermana? No solamente es que Dios nos ha llamado, porque muchas veces podemos cometer el terrible error de estar dentro del cristianismo como que le estamos haciendo un favor a Dios, o como que Dios nos llamó porque nos necesitaba. Yo oigo a los hermanos a veces cuando dicen, tenemos que adorar a Dios en espíritu y verdad, porque Dios anda buscando quien le adore en espíritu y verdad. Dios no anda buscando a nadie que le adore en espíritu y verdad. Oiga lo que le digo. Dios no anda urgido de quien le adore, y menos venir a buscar entre los pecadores como usted y como yo quien le adore. Él tiene ángeles, querubines, serafines, seres espirituales, los cuales constantemente están diciendo, santo, 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 santo es el Señor Dios Todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. Él tiene quien le adore. Le adoramos porque tenemos una vocación, porque hemos sentido la inclinación de Dios. Primeramente es lo que Dios hace. Guárdese esto. Una vez más le digo, Dios no nos ha llamado porque podíamos hacer esto, porque podíamos hacer aquello. Cuando yo comenzaba la iglesia del cuerpo de Cristo, había entre nosotros uno que decía, lo que hace Rodríguez yo lo puedo hacer. Y era hermano. Lo que hace Rodríguez yo lo puedo hacer. Si yo allá era maestro de ceremonias en las festividades por allá, lo que hace Rodríguez yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Y un día Rodríguez le dijo a aquel, a ver, tú nos vas a dirigir los servicios ahora. Y se paró delante de la gente y no pudo pronunciar una sola palabra. Porque una cosa es lo que uno aprende a hacer en el mundo, y otra cosa muy diferente, el venir a hablar por el Espíritu Santo. De manera, mi hermano, que grabémonos esto. Primeramente, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, nos está revelando que tenemos una vocación. Así como les preguntan los maestros, las maestras a los niños en la escuela chiquitos, ¿y tu hijo qué piensa ser cuando crezcas? Yo voy a ser un doctor, yo voy a ser un abogado. Otros dicen, yo voy a ser bombero. Y así, porque quieren despertarle su inclinación para lo que va a ser en este mundo de grande. Y acá, mi hermano, mi hermana, esto es lo más glorioso que dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos vocación divina. Quiere decir, hemos sentido desde lo más profundo de nuestro ser, y no de nosotros mismos. Es Dios el que ha provocado aquello desde lo profundo de nosotros para que le busquemos, para que le sirvamos. Eso es lo que hace Dios, inclinarnos. Cuando ya nos inclina, cuando ya nos pone en la dirección correcta, entonces dice, ahora sí tiene que andar, ahora sí tiene que moverse, ahora sí tiene que activar, y tiene que hacerlo con humildad. Nada de exaltarse y de creerse la gran cosa. Hermano, pero si alguien lo hace de esa manera, que es una persona inaccesible, que es una persona engreída, que es una persona que a veces no podemos hablar nada porque nos humilla inmediatamente,
pues esa persona está por otro camino. Esa persona no sabe ni lo que es cristianismo. Porque el cristianismo, hermanos, tiene un principio, y ese principio está en el mismo Dios. Por eso dice: anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Llamen porque sienten de parte de Dios, desde lo más profundo, el deseo de servirle. Pero cuando vaya a dar el primer paso, en humildad. Cuando vaya a dar el segundo paso, en mansedumbre. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Yo solamente puedo darles ejemplos de lo que aprendí de niño. Y usted puede ver a una persona en el campo, por allá en los pueblos, que va en un caballo muy hermoso y va por la calle o en el campo en un caballo precioso, y lo mueve como quiere, lo hace que vaya hacia atrás, lo hace que vaya hacia adelante, a los lados, que dé vuelta en una sola pata el caballito ahí. Y usted dice: qué bonito caballo, qué hermoso. Pero él no era así. Él era un salvaje, mordía. Es tremendo cuando usted no conoce y va a empezar a montar un caballo, se acerca a quererlo montar y usted muy confiado y le da la vuelta a la cabeza y le muerde la espalda, o le da una patada o lo tira, cualquier cosa. Son salvajes hasta que es domado y viene el dueño y lo está bañando y le pasa por debajo y le está alisando ahí, y pasan los hijos del dueño del caballo por debajo del caballo y el caballo no hace nada. ¿Por qué? Porque es manso. ¿Estamos entendiendo? Primeramente dice: ustedes tienen un llamamiento, han sido llamados de parte de Dios. No están en la iglesia cristiana porque no están en la iglesia cristiana porque alguien dijo: ve a la iglesia cristiana porque vas a cambiar. A mí hay un montón de mujeres que me dicen: hermano Rodríguez, le voy a mandar ahí a mi hijo para que se haga cristiano, porque es drogadicto, es peleonero, es esto, es aquello. Lo voy a mandar a la iglesia para que cambie, lo voy a mandar a la iglesia para que se haga cristiano. Uno no se hace cristiano porque la mamá quiera. Oiga esto: uno no recibe la vocación divina porque alguien quiera. Dios dice: ustedes no me amaron a mí, yo los amé primero. ¡Qué tremendo! ¡Qué bendición! Hermanos Reyes, qué bendición que un día, en diferente fecha, en diferente lugar y en diferentes condiciones, el Señor lo llamó a usted y a la hermana también, y me llamó a mí. Pero ahora estamos teniendo la revelación que es una vocación divina. De pronto sentimos un deseo incontrolable de seguir a Dios. Y hay hermanos que a veces dicen: ay, hermano, yo tengo tantas luchas, yo tengo tantas pruebas, que a poco, pues no sé, como que el diablo a veces me engaña y como que pienso que no voy a llegar. No, hermano, no se engañe. Sepa de dónde depende usted. Usted no depende de las palabras del diablo. Usted no depende de sus fuerzas. Usted depende del llamamiento divino. Usted está tomado de la mano de Dios. Usted se está moviendo por la influencia del Espíritu Santo. Usted no se está moviendo porque de pronto se le ocurrió. Grábese esto: la noche anterior yo tenía un problema terrible de estrés, un problema terrible que no me permitía. Pregúntele a mi mujer, toda la tarde tirado ahí. Pero yo clamando y diciéndole: Señor, yo necesito estar en la iglesia al menos mañana. Yo tengo que romper esto, porque yo tengo un llamamiento divino, yo tengo una vocación divina. Pero hay alguien que se quiere oponer, hay alguien que me quiere estorbar, hay alguien que me quiere engañar para que yo me quede a medio camino. Pero más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice la palabra de Dios: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hoy nos estamos grabando algo muy especial, que siempre, pase lo que pase, en la condición en que estemos, tengamos en cuenta: yo me estoy moviendo
porque Dios me está moviendo desde lo más profundo de mi ser. El sentir de seguir no es mío, el sentir viene de Dios. La Biblia dice, porque Dios es el que te da el querer como el hacer, por su buena voluntad. En otras palabras, de pronto tú sientes hacer algo, es Dios el que te lo está poniendo. Ay, pero no puedo, no soy capaz. Tú no eres capaz, tú no puedes, tú no tienes la forma de perseverar, pero es el Señor el que lo está provocando, es el Señor el que lo está haciendo dentro de ti, y se va a cumplir y vas a ver la gloria de Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hay quienes ya están sintiendo una bendición de parte de Dios. No se detenga. No dude. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fueron llamados. Dice, de acuerdo al llamamiento de parte de Dios. Grábese esto. El Señor Jesús dijo en Juan 3:3, de cierto les digo que si no nacen de nuevo no pueden ver el reino de Dios. Dios llama y nos da una nueva vida. Esta nueva vida tiene que ser movida por el mismo Dios. Desde lo más profundo de nosotros es donde Dios empieza a mover. Grábese la vocación, el llamamiento, la inclinación, ese deseo de hacer algo. En estos días he tenido que orar por varios jóvenes, los cuales están estudiando, pero a la vez están trabajando. Y me dicen los padres, hermano Rodríguez, le pedimos la oración porque mi hijo, mi hija necesita oración, porque le vemos muy débil, le vemos muy desvelado, porque está estudiando y está trabajando. Dese cuenta, el deseo de estudiar es tan grande que hasta están trabajando, se están sacrificando doblemente, porque la vocación humana por ser algo en esta tierra los está moviendo. Yo conocí en mi pueblo el primer abogado que hubo en mi pueblo hace muchos años. Él descendía de padres de mucho dinero, y basados en que tenían dinero pusieron a estudiar al muchacho. Los primeros años no le faltaba nada, porque los padres le cubrían todo. Y de pronto mataron al papá y ya no hubo quien le diera, porque todos los bienes se fueron en muchas cosas por ahí. Perdieron todo lo que tenían. Y todos pensaron que aquel joven iba a dejar de estudiar. Y aquel joven que nunca había trabajado comenzó a buscar trabajo. Y sufría tremendamente, porque no hay cosa más difícil que tener dinero y recibir todo y de pronto tener que trabajar para sostenerse sus estudios. Y lo vimos crecer, hermanos, sufriendo hasta que llegó a tener el título de abogado en sus manos. Y uno dice, bueno, pues ¿qué es lo que lo hizo llegar allá? Es ese sueño, es esa vocación, es esa inclinación, es ese deseo profundo de ser aquello. Una vez más, ¿cuántos hemos creído en Cristo? ¿Cuántos hemos creído en Cristo? Acuérdate, tú no estás aquí porque se te ocurrió, no estás aquí porque de pronto yo te encontré en la calle y te hablé de Cristo y estás aquí. Nada de eso. Tú estás acá porque Dios te puso su mirada y Dios provocó allá dentro de ti el deseo de participar de Cristo. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que el Espíritu Santo iba a venir para redarguir de pecado a los que estaban en camino de pecadores, para que ellos se pudieran acercar a Cristo. Por eso
cuando nosotros estamos aquí tenemos que tener esta revelación de que estamos aquí inclinados por el Señor. Pero grábate esto, dice, anden como es digno. Una cosa es la inclinación de Dios para servirle, para andar en este camino, lo que Dios proyecta, lo que Dios nos muestra, para ponernos en la línea. Y otra cosa es empezar a caminar. ¿Me estás entendiendo, hermano? Cuando comencemos a dar el primer paso, ¿se acuerdan qué? En humildad. El segundo paso, en mansedumbre. El tercer paso, lea la Biblia. Oiga, el tercer paso, soportándoos los unos a los otros. ¿Qué más dice? En amor. Que sea el amor el que nos mueve a soportarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. Soportarnos es apoyarnos, es respaldarnos. Dice, tienes que andar como es digno. Primero tienes que sentir la inclinación de parte de Dios hacia donde tienes que ir. ¿Entendemos, hermanos? Hace unos días veía en un video a una persona con un vehículo, con un carro, dándose vuelta en un camino que venía descendiendo de una montaña donde apenas cabía un carro, y a medio camino a este se le ocurre darse vuelta ahí. Y cualquiera que lo veía, yo vi, dije, este no se da vuelta ahí. Yo sé manejar, este no se da vuelta ahí. Y empezó con el carrito, hermanos, y subía en el bordo con una llanta y se echaba para adelante y subía con la otra, y ahí empezó. De pronto estaba con una llanta volando en el vacío, pero él dándose vuelta hasta que se dio vuelta. ¿Me entiende, hermano? Él sentía que podía hacerlo y lo hizo. Sintió allá adentro que lo podía hacer y lo hizo. Algo le movía allá adentro que para los que estábamos viendo era imposible, para él no, porque sentía algo allá que le decía, sí puedes, sí puedes, sí puedes. Y eso es humanamente. Imagínese cuando usted siente eso de parte de Dios. Imagínese la inclinación, es decir, usted y yo estábamos encaminados a una dirección completamente, y de pronto el Espíritu Santo nos da la vuelta. Eso es la conversión. Un día le voy a hablar de la conversión. El Espíritu Santo nos da la vuelta y nos pone en la dirección correcta. Pero al ponernos en la dirección correcta, dice, empieza a andar. Pero no camines como caminabas antes. Camina como es digno del llamamiento divino. Camina de manera que no avergüences a aquel que te llamó. Camina de manera que tomes en cuenta a Dios, no que lo vayas a avergonzar. Y por el camino de Dios solamente caminan los humildes. Por el camino de Dios solamente caminan los mansos. Por el camino de Dios solamente caminan los que están dispuestos a soportarse unos a otros, a apoyarse unos a otros, a ayudarse unos a otros. No hay más, no hay más. Hermanos, uno se queda asombrado. Nunca se ha puesto a pensar, nunca se ha visto a usted y se ha sorprendido. Ya les he dicho yo por ahí, yo nunca me había visto como realmente soy. Y un día me cansé y me senté y me recargué en un árbol. Hermanos, me asustaron mis piernas. De veras me asustaron mis piernas. ¿Por qué, hermano? Porque me di cuenta
que tiene unas piernas muy largas a comparación del resto del cuerpo. Siéntese un día así como yo me senté y verá que va a decir: ay Dios, ¿y esto qué? Así nos hizo el Señor. Y qué bueno, porque si nos las hace cortitas, pues tardamos más en llegar. Pero yo me asusté, me senté y vi mis piernas llegaban hasta por allá. Y dije: creo que si me arranco las piernas van a quedar más arriba de mi cabeza. Nunca se ha puesto a pensar que uno dice: ¿y estas cositas que tiene uno aquí arriba de los ojos para qué? ¿Verdad? Cada cosa, hermano, hermana, tiene una razón. Cada cosa, cada parte de nuestro cuerpo tiene una razón, tiene un significado. Cada parte tiene una tarea que hacer. Y cada uno en favor del cuerpo, en una unidad. Qué tremendo es cuando dice la palabra de Dios: ustedes recibieron una vocación de parte de Dios. Ustedes tienen un llamamiento de parte de Dios. Ustedes un día se pararon en la puerta de una iglesia porque ustedes tienen un llamado de Dios. Ustedes no están ahí por casualidad. ¿Estamos entendiendo? Están ahí por algo. Ya cuando tengan la revelación que están ahí porque es una vocación divina, porque es algo que se ha movido desde lo más profundo de ustedes para seguir ahora este camino. Hemos roto con todas las costumbres, hemos roto con todas las ideas que teníamos, hemos roto con todo lo que hacíamos antes. Hoy somos diferentes. Yo tengo un hermano que desde que yo me convertí le hablé de Cristo y no quiso. Y a los días se le enfermó la esposa, que había perdido 3 criaturas ya, y esta era la 4ª. Estaba embarazada, ya tenía días, ya tenía tiempo. Y de pronto me habla mi hermano en los días que yo le hablé de Cristo y que no quiso de Cristo. Le hablé de Cristo, no quiso de Cristo. Y a los días vivía en mi casa, corrió y me dijo: ¿sabes qué? Ayúdame, llorando, temblando, ayúdame. ¿Qué pasó? Mi esposa está por perder al 4º hijo. Ayúdame, haz algo. ¿Cómo no? Los subí al carro a los 2. Yo estaba recién convertido al Señor. Yo no sabía orar todavía por ellos, o al menos si lo hacía no tenía la fe que tenía el pastor. Los subí al carro y me los llevé a la casa del pastor. No me los llevé al hospital, me los llevé a la casa del pastor. Y me dijo mi hermano: aquí es el hospital. Le dije: sí, bájate. Y los bajé a los 2. La mujer con una toalla ensangrentada. Ustedes saben, mujeres, lo que es eso. Y la bajamos y la metimos a la casa del pastor. Y le dije: pastor, necesito que ore por mi cuñada, porque viene perdiendo a la criatura. Yo creo que Dios la puede sanar. Y el pastor vino rápido y reprendió al diablo. El pastor vino rápido y oró por aquella mujer. Y en un ratito más se le alegró el rostro a mi cuñada. ¿Sabes qué había pasado? Dios le había cortado aquel sangrado. ¿Y sabes qué pasó de ahí en adelante? De ahí en adelante tuvo 4 hijos preciosos. Uno de ellos mide como 6 pies 4 pulgadas, grandototes, todos grandotes, hermosos. Pero él no ha querido servir a Dios. Y de pronto, cuando nos encontrábamos o por ahí, él estaba tomando y me decía: mira de lo que te estás perdiendo. Y yo le dije: no, el que te estás perdiendo eres tú. A mí no se me antojaba, yo no sentía el deseo de estar haciendo lo que él estaba haciendo. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Porque yo ya me había volteado para el otro lado. Ya estaba de espaldas al vicio. Ya el vicio estaba atrás de mí, ya no estaba delante de mí. Estamos entendiendo, hermanos. Ya Dios nos había enfocado, como diciendo: Dios, mira, tienes que
pegar en aquel blanco. Y te voy a poner en dirección de donde tú tienes que llegar. Ya te puse en la dirección, ya te puse el sentir, ya te di la inclinación, ya te di la vocación, ya te hice el llamamiento, ya te puse en esta dirección. No pares a caminar, pero el que camina en este camino tiene que ser humilde, tiene que ser manso, tiene que ayudar a los demás. Y si no, hermano, y si no, nos estamos engañando. ¿Para qué le digo otra cosa? No hay otra cosa. Pero no lo hacemos nosotros con nuestras propias fuerzas. Es el mismo que nos llamó el que lo hace a través de nosotros. Antes de creer en Cristo nosotros no podíamos, porque Dios nos exigía por medio de la ley y nosotros no podíamos cumplir las demandas de la ley. ¿Por qué? Porque teníamos una naturaleza pecaminosa y no podíamos cumplirle a Dios. ¿Y ahora por qué podemos, hermano Rodríguez? Porque creímos en Cristo, y al creer en Cristo nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Desde el momento que creímos en Cristo, Dios ha hecho morada en nosotros, y la Biblia dice en Romanos 8:26 que el Espíritu Santo está en nosotros porque Él nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en las cosas que nosotros no podemos hacer. Recuerda, el Espíritu Santo ya nos puso en la dirección correcta. Nada más necesitamos caminar, y el mismo Espíritu Santo nos dice de qué manera nosotros debemos caminar. ¿Estamos entendiendo? Hermanos, no nos acostumbremos a que nos estén obligando siempre, o nos estén enfatizando: tienes que hacer aquí, tienes que hacer acá, tienes que hacer allá. Aprendamos a entender la palabra de Dios. Dice Dios: ustedes tienen una vocación. No están aquí por equivocación, no están aquí porque se les ocurrió venir. Están aquí porque yo los llamé. Están aquí porque yo les di el sentir y los pongo en dirección a donde tienen que llegar. Ahora nada más empiecen a caminar, pero les digo cómo se camina en este camino. ¿Se acuerda cuando los discípulos de Cristo le dijeron: Señor, en tu reino sería posible que mi hermano Jacobo se siente a tu lado izquierdo y yo, Juan, me siente a tu lado derecho? Fíjese, parecía que querían estar cerca de él, pero querían los lugares de más importancia. Y les dijo el Señor: ya saben ustedes que los mejores lugares están entre la gente poderosa, pero eso se hace en el mundo. El que quiera ser grande acá en mi camino, el que quiera ser grande en el reino de Dios, prepárese para servirles a todos los demás. Prepárese para ver en qué puede ayudar a los demás. Prepárese a ver cómo le puede servir a Dios en el crecimiento de su obra. Nadie de nosotros, hermanos, oiga bien, nadie de nosotros hemos sido llamados acá porque éramos especiales y el Señor quería tenernos ahí para lucirse con nosotros. No. Si al pueblo de Israel, que fue el primero que Dios creó, Dios lo creó de los lomos de Abraham, de los riñones de Abraham, Dios creó a Israel. Y le dijo Dios al pueblo de Israel: no crean que los llamé a ustedes por buenos, eran los más terribles, eran los más duros de corazón. Es por mi misericordia, dice el Señor. Es por mí, es por mi amor. No es por sus obras, no es porque sean buenos, no. Aquí nadie era bueno. Dijo Cristo: yo vine a este mundo como el médico a los enfermos. Dijo: yo no vine a los sanos, vine a los enfermos.
Así estamos nosotros. Dios nos escogió, grábese eso, el escogimiento divino. Dios se posicionó en nuestro corazón. Allá en Romanos 8:15 dice: han recibido el espíritu de adopción, han sido adoptados por Dios Espíritu que viene a ustedes, el cual nos hace clamar Abba Padre, el cual nos dirige desde adentro. Pero grabémonos esto, que no solamente somos escogidos, no solamente somos llamados, sino que debemos accionar, debemos activar, debemos movernos de cierta manera. Se los voy a leer todo. Mire qué precioso. ¿Cuántos hemos entendido que tenemos una vocación y que es una vocación divina, que no es una vocación humana? ¿Se recuerda que hace un rato le hablé de Juan 3:3? Porque dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿verdad? Pero le está hablando de nacer a los que ya habían nacido. Por eso es que Nicodemo dijo: pues ¿cómo voy a volver a nacer otra vez? Así como estoy de viejo y de grande, ¿voy a tener que meterme otra vez al vientre de mi madre y volver a nacer? Y le dijo Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es. Como diciendo, lo que es nacido de una mujer, eso es una cosa. Pero tienes que nacer del Espíritu. El nacido tiene que renacer. Y ahí en Efesios también dice: vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Vestíos. Los vestidos se tienen que revestir. Los que estamos vestidos físicamente tenemos que volvernos a vestir espiritualmente. Y ahí tenemos nosotros una inclinación, un llamamiento, un principio, un comienzo, y eso proviene de Dios. Esa inclinación de Dios hacia la dirección que tenemos que ir, ese llamamiento de Dios a heredar vida eterna. Y hermanos, lo más glorioso es que nosotros no somos llamados hoy y heredamos la vida eterna cuando muramos. Hay religiones que creen así, que hasta que mueran ellos van a heredar la vida eterna. No, hermanos, por allá en Juan 8:47 dice: el que cree tiene vida eterna. Cuando nosotros creemos en Cristo, ya estamos participando de la vida eterna. ¿Se acuerda de lo que le dijo el Señor a la mujer samaritana? Le dijo el Señor: el que beba del agua que yo le daré, lo que yo le voy a participar, el que beba del agua que yo le daré, esa agua que yo le daré, lo que beba de mí, lo que reciba de mí, allá dentro de él, allá dentro de ella, se convertirá eso en un manantial de agua que brote, agua de vida eterna. Y el mismo Señor les dijo a los judíos allá en Juan 8:38, cuando les dijo el Señor: el que cree en mí, de su interior se moverán ríos de agua viva. Y luego el verso 39 dice: esto dijo el Señor del Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en Él. Esa inclinación de Dios, esa presencia de Dios, esa dirección divina. Qué glorioso es que desde el momento que Dios determina que usted y yo le vamos a servir a Él, Él ya está entronizado en nosotros y de ahí nos está moviendo. A mí me encanta leer cuando dijo el apóstol Pablo. Dijo: cuando a Dios le plujo, cuando Dios decidió, cuando Dios quiso llamarme desde el vientre de mi madre, y que llegó el tiempo que me reveló o reveló a Cristo en mí, no he parado de darlo a conocer a las gentes. ¡Qué maravilloso!
Piense en eso. El día que usted fue engendrado, fue engendrada, el día que usted fue concebido, concebida en el vientre de su madre, ese día Dios ya sabía que usted iba a estar acá. Y no porque éramos buenos, no porque nuestros familiares eran buenos. Dios tenía un propósito. Y eso es lo que yo les digo a los hermanos. Por favor, hermanos, no me estorben. Por favor, nunca me digan: hermano Rodríguez, ¿para qué se echa tantos compromisos en predicar la palabra de Dios por la radio, por la televisión? ¿Por qué, hermano Rodríguez? ¿No cree que estaríamos mejor si no tenemos? No, hermano. ¿Pero por qué no, hermano? Porque a mí Dios no me llamó porque yo era bueno. A mí Dios no me llamó nada más porque yo tenía que gozarme en Él. Hay tantos hermanos, aún predicadores, que se paran ahí y dicen: oh, cuando yo le servía al diablo, tiraba mi dinero, pero ahora no. Ahora mis hijos viven bien, ahora tengo casa, ahora tengo buenos carros, ahora esto, ahora aquello. ¿Y a poco para eso te llamó el Señor? No. Dios puso su mirada en ti, se quiso revelar en ti, te quiso dar la visión espiritual para que tú lo des a conocer de tal manera. Hay algo que nunca se me ha olvidado, lo que Dios le dijo a Abraham, a nuestro padre Abraham, en la fe. Abraham le dijo: sal de tu tierra, quiero que salgas de tu gente, quiero que salgas de tus paisanos. Sal, Abraham, vente conmigo y yo te voy a dar una tierra grande, espaciosa. Abraham, sígueme. Y le dijo: yo te voy a bendecir y tú vas a hacer bendición. Dios nos tiene aquí, hermanos, primero para que nos gocemos, porque nosotros no podemos hacer nada por otros si antes nosotros no hemos gozado de lo que tenemos. ¿Cómo va usted a rescatar a alguien que se anda ahogando cuando usted también a veces sale y echa chorros de agua por la boca y luego se vuelve a hundir? ¿Cómo puede ayudar a alguien? Tiene que andar ya afuera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es experimentar el llamamiento divino, gozárnoslo con todo el corazón, como que andamos en el agua ahí gozándonos, y luego salir a ver quién se anda ahogando para sacarlo de ahí. Qué tremendo. Pero el llamamiento divino, grábese esto, porque aquí hay personas que el diablo en algún momento les ha dicho: ¿sabes qué? Tú no vas a llegar. Levante la mano los que han sentido eso. No le dé vergüenza. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Pero ahora ya saben, cuando el diablo le diga: mira, tú no vas a llegar, mira que tú te vas a quedar a medio camino, es más, ni tienes fe, ni tienes tanto tiempo, ni haces nada en la iglesia, te vas a quedar. Dígale: diablo mentiroso, yo no me voy a quedar. Dame una prueba, nada más te voy a dar una. Siento que estoy en este camino porque siento una fuerza que se mueve dentro de mí. Desde el principio que yo empecé a caminar acá, no me muevo por mí mismo. Es la vocación divina, es el deseo grande de servir a Dios, es un llamamiento divino. Yo siento que si en esta tierra hay quienes siguen una vocación humana y logran ser lo que se propusieron, cuánto más yo que estoy siguiendo un llamamiento divino. Cuánto más yo que estoy siguiendo una vocación divina, estoy siguiendo un llamamiento divino. No nos puede dejar el Señor a medio camino. Y entre más aprendamos de Dios, más bien vamos a estar, aún físicamente.